Bien, pues primero que nada, una bienvenida a todas las personas que están participando en este evento. Nos da mucho gusto, son varios de ellos son colegas de la academia y bueno, pues los fans que nos siguen mes a mes, les agradecemos muchísimo la participación. Tenemos que empezar con una mala noticia, que es el fallecimiento de nuestro compañero Gonzalo Yáñez Díaz, un académico, además muy querido, muy respetado, que llega a México con una gran trayectoria pues, intelectual y muchos estudios, y inmediatamente se afinca en Puebla y se enamora de Puebla y de Tlaxcala y vuelca todas sus experiencias, sus conocimientos, su investigación al patrimonio de ambos estados y lo trabaja muy bien en varios libros, ¿no? Desde las haciendas, la arquitectura, los templos, etcétera, ¿no? Es una pérdida pues, que hay que lamentar, el pésame para sus familiares. De otra parte, pues continúa nuestro foro de la ciudad. Como saben, es el segundo foro. El primero fue el año pasado. El tema general es la vocación de Puebla, origen, presente y futuro. Y esta es nuestra quinta sesión del año. En esta sesión tratamos la modernización y expansión urbana de la ciudad con sus proyectos transformadores. Nos hacen favor y agradecemos muchísimo el interés, la prestancia y el profesionalismo en la moderación de Antonio López Villars y de Federico Bautista López, y a nuestros ponentes Federico Bautista Alonso y Benjamín Campos Gómez. Les damos las muy cumplidas gracias y adelante, por favor, con nuestros moderadores. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar haciendo una introducción muy breve, Fernando, para posteriormente, me imagino, ¿seguirías tú, Fede? Sí. Realmente me gustaría hacer una introducción breve de un pensamiento del arquitecto Aldo Rossi, como para abrir el tema, concretamente la ciudad y, por supuesto, aplicable a la ciudad de Puebla. Aldo Rossi tenía un pensamiento que le llamaba pensamiento de la ciudad. Para Aldo Rossi, los hechos urbanos hacen a la ciudad, entendiendo a la ciudad como una arquitectura, no solo a la imagen visible de la misma, sino más bien a la edificación de la ciudad en el tiempo. Pensando de una manera más global acerca de la ciudad, esta se remite como dato último y definitivo de la vida de la colectividad a la creación del ambiente en el que vive la ciudad. Como dato final, Aldo Rossi decía, con el tiempo la ciudad crece sobre sí misma, toma conciencia y memoria de sí misma, en su construcción permanecen sus motivos originales, pero con el tiempo la ciudad precisa y modifica las razones de su propio desarrollo. Era muy importante que se los compartiera porque me parece que es algo muy puntual y aplicable específicamente a lo que estamos viendo. Básicamente, estas serían las palabras como para introducirnos a los temas ya concretos. No sé si gustes, Fede, comenzar ya con el tema. Órale, yo hoy primero tengo que introducir al arquitecto Benjamín Campos, que muchos ya lo conocemos, y a los que no les hablo un poquito de su semblanza. Es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana. Colaboró del 91 al 2001 con Isaac Broid. En 2002 funda RC 6.7 grados Arquitectura con Alejandra Rubio, donde han realizado otros proyectos de diversas escalas y tipologías. Formó parte del gobierno del Estado de Puebla dentro de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial. Ha obtenido la beca de jóvenes creadores del FONCA en 2 ocasiones.
También fue seleccionado para el catálogo del segundo premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana. Fue seleccionado para el catálogo de la segunda Bienal de Arquitectura Latinoamericana. Es miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla. Ha sido panelista invitado para diversos foros en México y en el extranjero. Ha participado como profesor de cátedra de la UDLA, Ibero Puebla, TEC Campus Puebla, UNARTE, URCE Oaxaca y como crítico para el taller virtual de las Américas organizado por The College of Architecture at Texas A&M University y posteriormente por Ball State University. Su trabajo se complementa con publicaciones y exposiciones en México y otros países. Pues bienvenido, Benja. Empezamos. Gracias, Fede. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se ve en presentación? Sí, ahí se ve. Ok, perfecto. Yo les voy a presentar una serie de imágenes en orden cronológico alrededor de lo que ha sido Puebla desde su fundación y diferentes actividades y programas arquitectónicos que han dado pauta a marcar su momento y por lo tanto a entender esta modernización de primero como fundada como una ciudad moderna en ese momento, y después las diferentes actividades que la han ido transformando y la han ido moldeando hasta nuestros días. Y cerraré con un comentario de cómo considero que debemos intervenir nuestra ciudad para hacerla darnos más calidad de vida. Y bueno, como muchas otras ciudades en el mundo, Puebla busca establecerse donde había agua, ¿no? En este caso, en el margen del río San Francisco, muy cerca del Atoyac y muy cerca de la Alceseca, un valle que garantizaba tener las condiciones de agricultura y dar los insumos necesarios para una nueva población. Y bajo este esquema, y entendiendo esta actividad humana, es que, bueno, surge primero una traza, y bajo esa traza, como en todas las ciudades de ese momento, una plaza central en la cual se alojaban las principales actividades: comercio, administración y religión, pero teniendo en su periferia elementos de transformación. En este caso, los molinos, que eran un elemento muy importante de impacto incluso a nivel virreinato. Las garitas también fue otro elemento muy importante que fue marcando la condición estratégica de Puebla dentro de la ruta de Veracruz y su conexión con la Ciudad de México. Pero si vemos en este plano, vamos a ver que principalmente las garitas y gran parte de los molinos estaban en la periferia. Por lo tanto, a la larga, esto nos va a incidir en la atracción hacia el crecimiento de la ciudad, aunque relativamente muy lento durante los primeros 300 años, y después empieza partiendo de la Revolución Francesa y de la independencia de México y de ciertas necesidades de entrar en una dinámica de recuperación económica para el creciente país. Esta modernización hace que varios de los molinos se transformen en fábricas que aprovechan la energía de tomada de los ríos, y algunas otras fábricas surgen completamente nuevas. Y este es el segundo momento de transformación de la ciudad. Si vemos, fue muy lento, prácticamente 300 años, y durante el siglo XIX prácticamente estamos igual hasta llegar hacia las últimas décadas del siglo XIX. Aquí vemos
una de las haciendas que se transformó en molino y después en fábrica textil. Una de las condiciones también que hacían que la ciudad mantuviera sus dimensiones es que tenían en cada uno de estas localizaciones y programas arquitectónicos las condiciones para que la gente pudiera vivir, la gente que trabajaba y la gente dueña de estas haciendas, de estos molinos, de estas fábricas, vivían ahí y al mismo tiempo el grupo que los apoyaba también vivía ahí. Entonces el mover grandes cantidades de personas no era tanto, no era más bien el flujo de mercancías. Y eso es lo que da, aquí lo vemos también en la organización, ¿no? Esta es la constancia y cómo tenemos en la parte de atrás del río lo que es propiamente las actividades industriales, la parte de vivienda y administrativa al centro, y al frente la parte de vivienda de los trabajadores. Como les decía, a finales ya del siglo XIX, la ciudad seguía manteniendo prácticamente las mismas dimensiones que en su fundación. Era muy poco el crecimiento. Los desplazamientos se iban haciendo caminando o en carretas o en caballo, pero hasta 1869 es que se funda en la ciudad de Puebla una estación de ferrocarril, en este caso por Benito Juárez, y empieza una dinámica diferente. Empezamos a movernos más rápido y a mover más volumen de personas y de mercancías. Y durante casi 60 años prácticamente se mantienen estas condiciones igual. Hay una transición en el movimiento, les decía, con carretas, caballos o caminando, y hasta entrado el siglo XX es que empieza a aparecer el automóvil. Y el automóvil ya desde aquí empieza también a transformar la ciudad. Estos medios de transporte, como les decía, convivían incluso con algunos tranvías empujados por animales, ya aparecían los automóviles, y la ciudad se iba reconfigurando. Vemos aquí algunas imágenes abajo en donde convivían los vehículos nuevos con las personas y con los animales. Los edificios también empezaban a transformarse. Aquí vemos cómo ya en buena parte de grandes edificios o casonas en el centro de la ciudad, el comercio se iba transformando en la planta baja, otros se iban convirtiendo en hoteles, y entonces la dinámica seguía cambiando, pero ya la fuerza del cambio cada vez es más rápida. Después de estar prácticamente 400 años con las mismas o condiciones muy parecidas, es que este último siglo transforma drásticamente la ciudad. Aquí vemos algunas de las calles a principios de 1900 y algo bien curioso, por eso puse esta fotografía. Vean este paso aquí en la esquina, que se parece mucho a los pasos a nivel que se están proponiendo en las nuevas calles, en las ciudades, para dar prioridad al peatón, no solamente con el canal de salida del desagüe. La revolución tiene otro impacto fuerte en el país y cambia la dinámica, ¿no? Se utilizó mucho durante la revolución el ferrocarril para mover tropas, para mover mercancía, pero también sufre un fuerte daño, igual que todas las ciudades del país. Y entonces, con estas nuevas actividades económicas, empieza a producirse en Estados Unidos principalmente, con una dinámica de producción en serie, el automóvil. Y entonces este automóvil que había entrado lentamente a principios del siglo XX, entra con mucha fuerza para transformar no solo las otras ciudades del mundo, sino en este caso la ciudad de Puebla, que es la ciudad que nos ocupa hoy. Y aquí vemos en la década de los 30, justo después de la revolución, ya empezaba este caos generado por el vehículo y el no tener las condiciones adecuadas para
hacer convivir a las personas con este nuevo medio de transporte que iba siendo cada vez más popular y más accesible a las personas. En paralelo, seguíamos conviviendo con nuestros ríos, pero cada vez más deteriorados, incluso con este deterioro que iba de la mano de la contaminación y de ir desechando los desperdicios de la industria hacia ellos, a entenderlos como cloacas, ¿no? Entonces ya los veíamos como un peligro y no como el elemento que nos había hecho nacer como ciudad. Y con estas ganas de modernizar la ciudad empezábamos a ampliar, ¿no? En este caso los puentes que comunicaban de un lado a otro la ciudad. Entonces los elementos de comunicación iban siendo cada vez más importantes. El comercio iba tratando de dar, se buscaba darle mejores locales arquitectónicos para poder llevarse a cabo. En este caso, en la década de los 30, edificios con mayores condiciones de higiene y orden. Y posteriormente, para seguir moviendo mercancías, seguir moviendo personas e ir modernizando nuestra ciudad, es que los ríos empiezan a transformarse y a dar paso a los bulevares, a las avenidas, y eso fue un tema no solamente en Puebla, sino también en la Ciudad de México y otras partes del mundo. Y de esa manera, la dinámica que había permanecido durante muchos siglos, prácticamente igual, les digo, empieza a transformarse fuertemente con unas miras a tener una modernización, una aparente modernización. Y entonces llegamos a otro momento importante dentro de la dinámica económica y comercial en Puebla. Y es cuando llega la planta de Volkswagen a establecerse aquí, y entonces Puebla entra también a la producción de automóviles. Entonces, obviamente, con una industria de estas características, la ciudad tenía que tomar este reto y ser congruente con esto que estaba llegando, con estas ideas de modernidad. Y empezábamos a ver en paralelo nuevos edificios, nuevos elementos arquitectónicos con nuevos programas que iban tratando de empatar esta acelerada modernidad. Del lado izquierdo, en la imagen superior, vemos en conmemoración a los 100 años de la batalla de Puebla, el Centro Cívico 5 de Mayo, que estuvo a cargo de Abraham Sabludovsky, edificios como el edificio Lastra, que empezaban a dar una dinámica diferente, con vivienda múltiple y comercio en la planta baja, Plaza Dorada, entendiendo nuevos esquemas de comercio y actividad en las ciudades, el edificio Diana también con oficinas y elementos comerciales en la planta baja. Entonces, la dinámica y la mezcla de los usos cambia y va acompañando estas propuestas arquitectónicas y tecnológicas que durante el siglo XX fueron dinamizando y acelerando el crecimiento de Puebla, así como de otras ciudades en el país. Y aquí una manera de reflexión, esta imagen, vemos del lado izquierdo, en los 30s, la ciudad de Puebla tenía una condición y extensión muy parecida a lo que había tenido durante los casi 500 años anteriores, y este proceso de modernización conlleva también este distanciamiento de ciertos puntos, lo que a la larga nos lleva a otras cosas. Mientras que en la ciudad compacta
podemos tener desplazamientos peatonales y podemos tener vivienda, trabajo y ocio viviendo en un espacio relativamente más pequeño, en una ciudad extensa y difusa, necesitamos automáticamente utilizar el vehículo. Entonces la vivienda, el trabajo y el ocio empiezan a dispersarse. Este ha sido un problema fuerte que hemos visto en otras partes del mundo también. Y por ejemplo, estas son imágenes en China. Y en China empezaron a cuestionarse también el cómo iban generando sus nuevos asentamientos y buscaban el hacerlos vinculados con sus cuerpos de agua, con vegetación, utilizando energías limpias, tratando de mantener ecosistemas, pero no hacían o no hacen más que hacer lo que ellos han hecho durante ya miles de años, ¿no? Abajo vemos otra imagen también en una de las ciudades o poblaciones que están cercanas a Shanghái, en donde siguen viviendo de la misma manera durante siglos, ¿no? Se siguen desplazando a pie o en bicicleta y siguen conviviendo con sus ríos, utilizando los ríos para transportarse, para pescar, etc. Y en Puebla podemos hacerlo. Y de hecho ya hay proyectos que van encaminados a con estos esquemas, ¿no? Vamos transformando nuestras vialidades que durante el siglo XX fueron entendidas para dar más cabida al automóvil, a regresar para que las personas sean el eje de esta movilidad, en donde las banquetas sean más amplias, donde demos espacio para la bicicleta, donde vayamos organizando el transporte público, donde tengamos espacios organizados y específicos para este transporte público y masivo, donde nuestros ríos puedan ir siendo rescatados y reintegrados a esta vida y dinámica de la ciudad, donde nuestros edificios tengan un uso más consciente del agua que ellos mismos utilizan, donde podamos captar agua, tener tratamiento y estar generando esquemas y ecosistemas que permitan tener una mejor calidad de vida en nuestras ciudades. ¿Y por qué no seguir soñando y llegar a tener comunidades en las que podamos salir y tener a poca distancia nuestras actividades cotidianas? Que de hecho, ya cada vez con esta situación que llevamos ya más de un año, hace más compatible el poder llegar a lograr este tipo de situaciones en donde nuestras ciudades sean repensadas nuevamente para tomar como eje y esquema central a las personas y entender que así surgieron para las personas y deben ser para las personas. Con esto concluyo mi primera participación y cedo la palabra nuevamente a Toño y a Fede. Muchas gracias, Benja. Nada más era comentarles a todos que si quieren ir planteando algunas preguntas, ahí está el chat abajo para que las puedan ir escribiendo para que al final podamos tener una sesión de preguntas. Y le cedo la palabra a Toño López. Gracias, Fede. Voy a presentar, bueno, todos lo conocemos, al arquitecto Federico Bautista Alonso, buen amigo. Voy a leer brevemente algunos elementos importantes de su carrera como arquitecto. Federico es egresado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con estudios de posgrado en Estados Unidos. Ha sido miembro activo en el Colegio de Arquitectos de Puebla y en la Academia Nacional de Arquitectura desde 1990. Forma parte como director general ahora de lo que es la empresa Estudio Arquitectura, que tiene más de 60 años de experiencia en el campo de la arquitectura y el urbanismo, fundada por su padre, don Mario, y ahora ya incorporándose Federico Bautista López como tercera generación ya en el oficio de la arquitectura. Es importante porque esto habla de un quehacer como profesional, sobre todo permeado en la familia, ¿no?
Ha trabajado activamente en el sector privado y en el sector público, y su trabajo ha alcanzado Norte, Centro y Sudamérica, obteniendo con diferentes reconocimientos, premios y publicaciones. Bienvenido, Federico, te cedo la palabra. Muchas gracias, Toño. Buenas noches a todos. Y muchas gracias, Fernando, por darme la oportunidad de participar en este foro, que es la 5ª sesión. Y bueno, como continuidad de lo que Benjamín ya puso como ciertos antecedentes de la ciudad, obviamente voy a enfocarme en hablar de Puebla, ¿no? Porque podríamos hablar de las ciudades en general. Muchos de los conceptos que se hablan de las ciudades aplican pues, en muchas otras, no es exclusivo de Puebla, pero quiero terminar con unos ejemplos de participaciones de nosotros como despacho diseñando, pero que tienen que ver con lo que voy a decir, ¿no? Entonces, déjame dejar aquí. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Bien. Ahora está. El mouse se ve, si quieres señalando. Sí, sí se ve. Bueno, entonces empiezo con esta lámina que describo aquí ciertos factores que influyen en la expansión de la ciudad. Entonces, obviamente las decisiones o hacia dónde se expande la ciudad, en este caso Puebla, dependen de muchísimas cosas. Aquí quise hacer una lista de las que me parecen las más importantes para empezar a hacer algunos comentarios. Pues lo primero es la tierra. Entonces, la tierra tiene que existir libre para que la ciudad pueda crecer, y ahí hay todo un tema de propiedad, y hay propiedad privada, y hay propiedad ejidal, y propiedad comunal y tal, pero bueno, tiene que existir la tierra. Luego se mete otro factor importante que es la especulación, porque en base a partir de esa especulación que se afecta a la tierra, pueden estar definidos usos del suelo, destinos o velocidad para que esa tierra se desarrolle. Y no hay que olvidar ahí que tenemos que generar suelo accesible para que se puedan hacer muchos otros usos, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, un terreno particular que le meten infraestructura y tiene cierto costo, pues lo vuelve totalmente inaccesible al sector popular y a la vivienda popular y a la industria y a muchas cosas que se tendrían que estar haciendo como ciudad. Entonces, ¿cómo lograrlo? Lo dejo simplemente como pregunta para la reflexión. Después viene el tema de la infraestructura en esos terrenos, en esa tierra. Y la primera parte sería el tema vial, de cómo acceder a los terrenos, cómo comunicarlo con el resto de la ciudad. Y no solamente es vialidad, sino es un tema de movilidad. O sea, porque parte de los ejemplos que tenemos por toda la ciudad es sí le meten vialidad, sí se comunica aparentemente, pero luego no hay movilidad. Entonces es un problema el acceso y la accesibilidad a este tipo de desarrollos. Y obviamente agua y tratamiento, o sea, ese es un factor que influye dentro de la infraestructura para que la ciudad se expanda hacia ciertas zonas. Y omito a lo mejor electricidad o muchas otras cosas, que eso es mucho más fácil llevarlo, pero el tema del agua sí puede, por supuesto, definir hacia dónde crece la ciudad. Luego hablo de dos instancias principales de gobierno. El gobierno municipal, que obviamente tiene que ver con la carta urbana, porque con la carta urbana un gobierno puede, por supuesto, influir en el desarrollo de la ciudad y canalizarlo de acuerdo a una imagen hacia dónde debe de crecer y favorecer o desfavorecer ciertas zonas. En la carta urbana controlan los usos del suelo, y ahí me parece muy importante hablar del gobierno promotor. O sea, el gobierno yo lo ubico como que debe ser un promotor del desarrollo y un facilitador, porque si no, ¿qué cosas suceden? Pues cuando el gobierno quiere ser simplemente un aplicador de leyes y las leyes están generalmente obsoletas y atrasadas, pues obviamente detiene los desarrollos planeados y suelta, porque es incontrolable, el del crecimiento natural de las ciudades, pues, que es mucho mayor en proporción pues, de simplemente la generación de tierra y de desarrollos totalmente sin planeación, ¿no?
Ahí hablaría yo del INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación. Ya tenemos algunos trienios en Puebla con el INPLAN funcionando. Tiene que seguir desde mi punto de vista acelerando el paso para que el INPLAN sea un planificador a futuro, que no simplemente ya no sea a la par de los desarrollos, mucho menos atrás de los desarrollos, sino que verdaderamente puede estar planeando a 20 o 30 años. Y ahí regreso a mencionar que el gobierno o el gobernante municipal debe de ser un promotor y debe de ser un visionario que puede estar visualizando a largo plazo el desarrollo de la ciudad. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues se los comen con los problemas del día a día y difícilmente se ponen a hacer una planeación a futuro. Entonces, por eso el INPLAN me parece fundamental que nosotros como arquitectos y desde la academia apoyemos este tipo de instancias. El gobierno estatal, ¿en dónde controla? Pues obviamente a partir de los impactos ambientales. Ahí es donde tiene toda la fuerza de autorizar o bloquear inclusive ciertos desarrollos, y ahí pues tiene que ir de la mano el gobierno municipal, y pues el ejemplo que tenemos es que normalmente no van de la mano, desgraciadamente, sino cada quien hace su juego. Y un caso concreto, de la misma forma que está el INPLAN para el gobierno municipal, se había establecido el IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación, porque como vamos a ver en algunas láminas adelante, pues no podemos hablar de la expansión de la ciudad de Puebla solamente con el municipio de Puebla. Estamos hablando de varios municipios conurbados, y para eso se había generado el IMEPLAN. Obviamente viene el cambio de gobierno, lo toman como un tema político y pues lo cancelan. Entonces, pues todo este esfuerzo de planeación que se venía haciendo desde el INPLAN y que se tenía que llevar a nivel metropolitano o inclusive interestatal, o sea, hablando de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, pues se ve totalmente frenado. Otro tema que sí influye es el tema del INAH. Normalmente hablaría yo de dos cosas. Una del centro histórico, que da para mucho este tema del INAH, porque cuando hemos dado datos concretos que había 300,000 habitantes en el centro y hoy hay 50,000, y que hay infraestructura urbana en la ciudad para aprovechar todas esas zonas, pues realmente el INAH generalmente pues tiene una normatividad que lo que desde mi punto de vista hace, sí defiende ciertos edificios históricos, pero bloquea el desarrollo de la zona centro para que verdaderamente haya un atractivo de inversión y verdaderamente se pueda volver a desarrollar. Y esa normatividad no solamente la aplican en el centro histórico, o sea, hay ejemplos en Valsequillo que bloquean terrenos completos porque inventan que todo hay paleontología. Y yo les digo, bueno, pues es como si bloquean Cholula, pues ya sabemos que en todos lados hay vestigios. Cuando se arranca una obra y se aparecen ciertas cosas, pues el INAH puede y debe entrar a cuidar esos vestigios, pero no puede decir que en Cholula no se va a construir nada. Y lo mismo entonces sucede en este caso que bloquean Valsequillo, o como sucedió alrededor de la fábrica de Audi, que cada obra tenía que tener un investigador o una persona del INAH para ver qué aparecía en cualquier obra que se estuviese haciendo, ¿no? Y obviamente el INAH tiene limitaciones de personal y de velocidad, y entonces, claro, por supuesto que eso implica y afecta en la expansión de la ciudad, porque si los esfuerzos no se pueden hacer en la zona centro para consolidar lo que ya existe, pues obviamente esos impulsos de inversión y de desarrollo pues se tienen que ir a las afueras y hacer lo que Benjamín ya explicaba de una ciudad dispersa y no una ciudad compacta. Regresando al municipio, pues en la carta urbana es lo mismo cuando no se logra un tema de ciudad compacta. O sea, estuvimos discutiendo como academia y como colegio de arquitectos muchos años que el gran desarrollo verdaderamente explosivo de los municipios conurbados, gran parte se debió a lo atrasado de la carta urbana del municipio de Puebla, ¿no? O sea, era el principal promotor para que se hicieran cosas fuera. ¿Por qué? Porque todo estaba normado, todo estaba restringido, con un miedo pavoroso a soltar densidades altas. Entonces, ¿cómo queremos que se redensifique la ciudad y se vaya vertical y no se expanda si la carta urbana lo prohíbe prácticamente? Entonces, hablando de la carta urbana de Puebla, pues ya se modificó, ya tenemos densidades de 400 y 450 viviendas por hectárea, y ahí la recomendación que yo daba es suéltenlo en los corredores urbanos de Angelópolis, del Hermano Cerdán, de la Avenida Juárez. ¿Y qué es lo que va a regir el crecimiento?
Pues el mercado, eso es lo que nos va a regir, las fuerzas del mercado, pero que el municipio promueva que se desarrolle dentro del propio municipio. Después del INAH, aquí apunto el INEGI, porque el INEGI siempre va a ser un tema que todo el mundo, a nivel de las discusiones de las mesas de trabajo con los gobiernos, siempre van a estar mencionando, ¿no? Cuando yo estoy pujando para que se logre abrir la carta urbana para que haya mayor desarrollo, siempre me sacan con que el INEGI. Y el INEGI dice que solamente va a crecer la ciudad de Puebla un 2 o 3% por año. Y eso son estadísticas, pero las estadísticas no tienen nada que ver con estudios de mercado. Cuando la gente, los particulares y los desarrolladores hacen estudios de mercado, precisamente no coincide o no concuerda con los porcentajes de crecimiento que nos da el INEGI. Entonces, por eso vemos que la ciudad está explotando y está creciendo vertiginosamente y en un ámbito mucho más amplio que lo que el INEGI diría. Entonces, ¿cuál es el resultado de Puebla? Bueno, pues X número de universidades que absorben cientos y miles de estudiantes de la zona centro y sur de México, que vienen de Tlaxcala y de Veracruz y de Oaxaca y de Chiapas y tal. Si esos alumnos se quedan acá y tienen fuentes de trabajo, son nuevas familias y ya no se regresan a sus pueblos o a sus comunidades o a sus estados. Se quedan en Puebla y obviamente eso es lo que cambia en las estadísticas de INEGI. Entonces tenemos que esperar otro censo para que nos digan, pues sí creció, ¿no? Pero creo que las decisiones del desarrollo y la expansión de la ciudad se dan con estudios de mercado y obviamente no con estadísticas. Finalmente, los inversionistas, o sea, todos los puntos de arriba son importantes para el crecimiento de la ciudad, pero ¿qué es lo que se necesita? Capital. O sea, así de burdo y de frío. Se necesita capital para crecer la ciudad. Y obviamente depende del volumen de capital y de las decisiones del gran capital. O hablo del capital, también puede ser un capital de gobierno. Pero el gobierno, cuando normalmente apenas si le alcanza, hablo de gobiernos municipales para bachar y para asfaltar y para poner líneas de agua o de drenaje y hacer lo indispensable en cuanto a seguridad de la ciudad o alumbrado público, pues lo menos que va a estar haciendo es haciendo inversiones con capital propio que no tiene para hacer los nuevos desarrollos. Entonces ahí el capital privado es fundamental en las decisiones y en lo que le está pasando a la ciudad. El capital tiene que tener una seguridad jurídica para invertir, porque si no la tiene, pues deja de invertir y entonces puede invertir en cualquier otro estado en México o simplemente en cualquier otro país. O sea, estamos hablando de capitales que tienen que cuidar sus intereses, que normalmente están mezclados con capitales internacionales y se toman decisiones inclusive en otros países, no nada más en México. Y si no hay una seguridad jurídica, pues dejan de invertir. Y entonces lo único que pasa con la expansión de la ciudad, y en este caso con la expansión de la ciudad de Puebla, pues es la generación espontánea de vivienda, ¿no? Pero no con planeación. Y tan feo como se oye la última palabra que pongo ahí en la lista, es gusto, es un tema de gusto. El gran capital tiene gusto y le puede gustar invertir en Puebla si ve que hay un empuje del gobierno y si hay una buena vibra, o se va e invierte en Cancún, o invierte en Los Cabos, o invierte en cualquier otro lado, pero por supuesto el capital tiene la alternativa de decisión de decir a dónde quiere invertir, ¿no? A ver, un segundo, déjenme pasarle la siguiente. Bueno, de aquí, de esta lista me brinco a una serie de imágenes, trato de ir lo más rápido posible. Bueno, esta es una imagen de la ciudad de Puebla. No sé si se alcance a ver el cursor, si es que señalo con el cursor algo del plano. ¿Se ve o no? Venga. O sea, si yo señalo en la imagen el cursor, ¿se ve o no? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Se ve. Ajá. Bueno, entonces es evidente que esto que estoy circundando es el centro de Puebla. Esta raya aquí es el río Atoyac. Estas manchas blancas arriba a la izquierda son toda la zona de Volkswagen. Y arriba, por supuesto, la Malinche, abajo el lago de Valsequillo, la Sierra del Tenso y la división con Atlisco. Pero esta parte es importante, que la ciudad de Puebla pues no se va a limitar, como ven en esta imagen de colores, de que esta es la zona del municipio de Puebla. Entonces, pues queda afuera los municipios conurbados de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango,
inclusive nuestra liga directa con el estado de Tlaxcala en San Pablo del Monte y demás, o hacia el oriente, hacia Mozoc, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece muy importante que se entienda claramente por qué no podemos estar tomando decisiones. Entonces, digo, decisiones solamente desde el punto de vista del municipio de Puebla. Entonces, regresé al municipio y todo lo que está a la izquierda que voy a mencionar es Lomas de Angelópolis, y qué es lo que generó gran parte del boom y de la explosión de Lomas, que aprovecho para ver que veo que está por ahí con nosotros Gerardo Celis, que bueno, participé con él muchos años en el desarrollo de Lomas de Angelópolis y asumimos nuestra parte y nuestra responsabilidad de algunas cosas que voy a comentar. Pero bueno, gran parte de lo que yo discutía es a Puebla. Muchas gracias. O sea, el mayor ente que fomenta el desarrollo de San Andrés Cholula y de Ocoyucan y de todas estas zonas es lo atrasado y lo poco competitivo de la Carta Urbana de Puebla. Y ahí hubo un momento donde el presidente municipal Eduardo Rivera, saliendo y dejándole la presidencia a Tony Gali, iban a dejar una carta urbana registrada y actualizada y hecha ley. Y obviamente yo lo que discutía era que no tenían una visión realmente de futuro del crecimiento. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, se quedó la carta urbana sin publicar y ya con Tony Gali en funciones se publicó, donde precisamente se lograron meter todos estos cambios que hablo de redensificaciones y de fomento al desarrollo de la mancha urbana de la ciudad de Puebla. Y obviamente, bueno, San Andrés es por supuesto el municipio de mayor crecimiento, inclusive arriba de Tehuacán como segunda ciudad del estado, pero está fuera de los límites municipales. Entonces esto es la parte intermunicipal. Luego viene otro tema adicional que es los decretos del humedal de Valsequillo. Entonces, esto es lo que está decretado. Se decretó con el gobernador Moreno Valle. Yo desde entonces discutía un poco los límites y por qué lo hacían, y tratamos inclusive dentro del mismo periodo de gobierno de hacer una rectificación de límites. ¿Por qué? Porque había zonas que quedaban aquí, por ejemplo, en Arenillas, pues que esta raya virtual que estaba llegando casi al periférico ya estaba totalmente invadida de desarrollo, o en la zona oriente de La Calera y de estas zonas ya estaban invadidas. Entonces, estas cosas por decreto, pues ¿qué otros ejemplos podemos ver que por decreto no se pueden lograr? Una no conurbación de Puebla con Cholula, pues eso nos tocó con Eduardo Gutiérrez y con José Miguel y con el arquitecto Mauricio Romano hace muchos años, que se trataban de hacer estudios y propuestas de cómo desarrollar esa conurbación, pero con desarrollo, o sea, diciéndoles a los inversionistas que sí, pero con contenidos, con ciertos parámetros. Precisamente como se queda una ley de no conurbación, pues el resultado de la aplicación de esa ley es lo que ahorita vemos y sufrimos en la recta Cholula. Una conurbación completa, con pocas calles de movilidad o de alternativas, con una sola recta Cholula, donde confluyen 25, 30 fraccionamientos, todos saliendo hacia la misma calle, y con unas dificultades tremendas para poder hacer calles como el circuito de la Avenida Las Torres, precisamente por problemas intermunicipales. Pues a mí me parece que este tema del humedal de Valsequillo también genera problemas, porque yo lo que discutía es, y regresándome al plano ¿no? Toda esta zona blanca de las fábricas y aquí de Coronango, toda esta zona son unos sembradíos maravillosos de tierras de cultivo de 1 metro o 1,5 metros de tierra negra de labor, que todos los inversionistas y desarrolladores de vivienda se dedican a cajearlo y a sacarlo para hacer conjuntos de vivienda. Y aquí, obviamente, entiendo que hay un humedal y entiendo que se tiene que proteger, pero hay muchas otras zonas que no se pueden quedar simplemente decretadas como que no se puede desarrollar. Me parece que es mucho más grave que nos acabemos los sembradíos de aquí hasta Huejotzingo, a que se desarrollen zonas áridas y complicadas como algunas de estas zonas del humedal. Este es el perímetro y pues los pueblos van creciendo y la ciudad sigue creciendo y pues se paran los desarrollos privados que van ya en trámites. O sea, particularmente ahorita les voy a enseñar uno de los proyectos en los que participamos, que se llama, está en La Calera, pero pues desde entonces teníamos la misma discusión, ¿no? Esto es Lomas de Angelópolis. Entonces, del centro de la ciudad de Puebla
a Angelópolis son 20 minutos de recorrido. De Angelópolis a la entrada de Lomas son otros 20. Y recorrer lo que actualmente está desarrollado ya de Lomas son otros 20. Entonces, estamos hablando de desarrollos de ciudad a 1 hora del centro de la ciudad. Entonces, son otras ciudades, ya no nada más es pueblo. Y obviamente, ahorita les doy algunos datos de superficie de lo que significa Lomas, ¿no? Pero bueno, acuérdense que Lomas ya lo expuse tanto en universidades como en la academia, y lo comenté con Gerardo Celis, que pues nos han dado una paliza urbana por hacer guetos y por hacer barreras urbanas que no tienen posibilidad de tener calles que lo traspasan, pero ahorita no se trata de exponer Lomas y defender Lomas, sino simplemente de explicarles cuáles son las razones desde mi punto de vista por qué la ciudad crece y crece exponencialmente a esta velocidad hacia estas nuevas zonas. Entonces, ahí tienen datos de hectáreas, ¿no? Entonces, esto que es lo que está terminado son 800 hectáreas y pues tiene menos de 20 años, tiene unos 18 años que esto se desarrolla. Y obviamente en otras fotos vamos a ver lo que está sucediendo en comparación con Lomas en el sur de la ciudad. Pero bueno, adicionales a estas 800 hectáreas, pues les puedo comentar que hay otras 1000 de reserva del mismo grupo de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con 800 hectáreas y con 1000 más? Y hay otras 1000 en otras zonas de la ciudad. Son 2000 hectáreas que sí se van a estar desarrollando, a pesar de las estadísticas que nos pueda estar diciendo el INEGI en los siguientes 10 o 15 años. Ahora, sin las barreras urbanas, las bardas, pues eso mismo yo también lo discuto y también lo filosofamos en las reuniones de trabajo, pero simplemente quiero explicar por qué la gente vive ahí bien. O sea, podemos haber 50 arquitectos y urbanistas críticos de este tipo de desarrollos. Y puede haber 1000 gentes que se quejen y que puedan decir que no van a vivir nunca en Lomas. Pero ya hay 15 o 20,000 gentes que están viviendo ahí y que lo hacen totalmente aspiracional, ¿no? Entonces, pues una entrada de estas, como la que está aquí a la izquierda, con unas fuentes o unos lagos, con unas esculturas donde se mete arte urbano, donde hay casetas de control y donde empieza a haber vegetación y vialidades perfectamente planeadas y hechas, pues esto es lo que la gente busca, ¿no? Y entonces, estas son imágenes aéreas que en poco tiempo se están totalmente consolidando y llenando de casas. O sea, no para la construcción en este tipo de desarrollos. Estas son fotos obviamente de Google, pero vean ya qué tan rápido pasa de que en esta parte circular central había a lo mejor 20 casas y esta siguiente imagen que está totalmente llena, ¿no? Y bueno, aquí hay 1000 alternativas de lotes chicos, lotes medianos, lotes plurifamiliares, zonas comerciales, pero también estamos hablando de áreas verdes. Entonces, aquí empiezan a haber camellones y empieza a haber arte urbano y empieza a haber los famosos dedos verdes que comunican todas estas zonas con las márgenes del río. A ver, aquí les explico alguna cosa en esta foto. Este es el río Atoyac. Esta parte es el sur de la ciudad. Estos desarrollos que se ven ordenados o cuando menos alineados son desarrollos de vivienda social planeada del Infonavit. Y aquí abajo se empieza a ver todo el crecimiento de la ciudad que se fue dando con el tiempo. Entonces, este desarrollo pues, viene desde Mayorazgo y la 100 tantos Poniente y para acá, y eran todas las invasiones de la ciudad que con el paso del tiempo se va consolidando. Pero sin ir más lejos, yo la semana pasada estaba en Casa Ibero, que es una casa que aquí tiene el Ibero para dar un servicio social a la comunidad, y cuestionaban inclusive las quejas de esta gente, que si Lomas les quitó el agua. Y entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Que gracias a las inversiones por la economía de escala que tuvieron estas 800 hectáreas de desarrollo planeado de Lomas de Angelópolis, se trajeron las líneas de agua de las Cholulas y de los pozos de Atliscayo, no solamente para abastecer Lomas, sino para meter aquí en la parte más al sur los tanques suficientes y necesarios para abastecer el sur de la ciudad. Entonces, ese tandeo que obtienen estas colonias del sur es gracias a la inversión de Lomas. Pero obviamente esa gente, pues bueno, ni lo saben, ni tampoco es importante que lo sepan. Lo importante es hacer esfuerzos para que se nivele lo más posible la infraestructura con la que cuentan. Por eso con el gobernador Tony Gali se logró sacar la calle esta, si no me acuerdo es Carmelitas,
que viene desde el periférico, precisamente porque todas las fotos de estas bocacalles, todas de lodo, sin drenaje, sin agua, viendo lomas, pues obviamente había un problema ahí, ¿no? Y hay que tratar de nivelar. Pero se los explicaba en Casa Ibero. A ver, no se trata de dejar pasar calles. O sea, cuando en este desarrollo analizan estos puentes, pues cada puente de estos vale 30 o 40 millones y se necesitarían 9. ¿Quién los paga? ¿Los paga el gobierno? ¿Los paga el desarrollador? ¿Con qué utilidad? Y la segregación venía dada por el propio río Atoyac. O sea, lo que está separando ahí la ciudad es el río Atoyac, no es Lomas. Lomas estaba en terrenos de cultivo laterales que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en el sur de la ciudad. Y aquí lo ven. Bueno, los esfuerzos privados de Lomas de Angelópolis en cuanto a reforestación, con el gobernador Marín íbamos y con el gobernador Moreno Valle a hacer programas de reforestación y eran mucho más intensos y de mayor número de árboles, con mayor grosor de troncos, con mayor altura de los árboles que los que estaba haciendo el municipio de Puebla. Pero son inversiones privadas, claro, porque conviene que la gente que viva ahí y que va a comprar ahí, pues tenga áreas verdes, ¿no? Pero entonces aquí lo están viendo. Del lado izquierdo de la margen del río Atoyac está reforestado y los árboles van creciendo, y del lado derecho nadie hace nada, ¿no? Entonces, no hay ningún esfuerzo ni de los militares, ni del municipio, ni de los vecinos por reforestar, y no solamente reforestar, sino cuidar, porque si no los cuidan, pues esos árboles tampoco siguen. Luego metimos aquí unos dedos verdes. Estos dedos verdes comunican la parte central de los parques que se desarrollan con lagos y con áreas de esparcimiento. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que vive ahí? Se les ofrecen lagos, se les ofrecen juegos infantiles, canchas deportivas, lugares de ciclismo, vegetación. ¿Ellos tienen la culpa de irse para allá? Pues claro que no. Es totalmente aspiracional. Aquí ven las fotos. Estas son las imágenes. Canchas de tenis, multicanchas, zonas para perros. Entonces, la ciudad va haciendo cosas de estas en sus propios parques, pero a toro pasado. Y luego viene el gran problema del mantenimiento, ¿no? Que si no se respetó lo que Moreno Valle y Gali dejaron como un fideicomiso de mantenimiento de los parques para que fueran autosuficientes y no tuvieran que estar requiriendo de un presupuesto de finanzas cada año, pues vean el resultado ahorita, ¿no? Los medios se mantienen y quién sabe cómo, ¿no? Entonces, en un desarrollo como Lomas, pues hay foros abiertos, este es el parque del teatro, precisamente con este foro, y aquí ahí vuelve a haber otro lago, y areneros, y juegos, y ciclopistas, y vegetación, y zonas comerciales para tratar de hacer ciudad. Entonces, esto está hecho desde el propio desarrollo. Y en la ciudad estamos tratando de meternos, ¿no? De tratar de meter, y claro, estas son aparentemente ciclopistas recreativas, pero aparentemente sí se usan por gente que se está desplazando a la ciudad y ya se comunica con las ciclopistas que hizo el gobierno en Atliscayo, ¿no? Seguridad, un cierto control, obviamente para 15,000 gentes, pues estar pidiendo credenciales pues se vuelve absurdo y por eso simplemente pues, están ahí un poco de apoyo y de estar revisando las credenciales que la gente entrega. Pero todo esto, independientemente de la crítica urbana que podamos darle a este tipo de desarrollos, pues es como la ciudad se está expandiendo, nos guste o no, y a la gente, claro que le gusta. Por eso son tan exitosos desde el punto de vista comercial, ¿no? Y les dan seguridad. ¿Y qué les puedo decir? Que venían asesores urbanistas internacionales y lo primero que criticaban eran estas bardas. Pero cuando querían poner 3 palos blancos como en Kentucky, pues hablaban, yo les decía, bueno, pues a ver, váyanse y hablen con los vendedores. Y yo sé que las bardas no evitan los robos, pero psicológicamente le ayudan a la gente que vive ahí. Y aquí lo ven, la foto de abajo a la derecha, pues es horrenda, ¿no? Con cables eléctricos. Yo soy el primero que me puedo quejar, pero esto es lo que la gente está buscando y esto es lo que genera las nuevas formas de expansión de la ciudad. Y aquí lo ven, ¿no? Las primeras imágenes de abajo a la derecha son estas zonas de invasiones, de que no tienen ni siquiera la propiedad de los terrenos. Ahorita, revisando la semana pasada nuevamente el ejemplo de Casa Ibero renta una propiedad. Y ahora que necesitamos hacer algo definitivo, no hay manera. No se puede comprar un terreno. Nadie tiene ni siquiera escrituras para poderle comprar un terreno.
Entonces ahí viene un proceso de regularización de tierra muy, muy lento, pero bueno, al final estas colonias van jalando, pero no pueden estar simplemente diciendo que son el problema, que el problema que tienen se los generó Lomas. Lomas viene aquí las líneas de agua y aquí es donde tiene a la izquierda abajo los pozos para abastecer precisamente la zona sur de la ciudad. Y la avenida esta, Carmelitas, sí está prevista que se le construya otro puente para que comunique y sea una alternativa paralela a la 11 Norte-Sur. Bueno, esto simplemente son ejemplos complementarios, pero creo que la idea está dicha de lo que acabo de mencionar. Cascadas, agua, vegetación, ambientes mucho más humanos, mucho más amables, la gente sale a caminar, utiliza la vía pública, utiliza las calles, y pues, ¿cuánta gente sale a caminar en la ciudad? ¿No? En la ciudad normal. El segundo ejemplo, nada más voy a poner 2 ejemplos, me trato de apurar porque me estoy llevando más tiempo, es Jardines de la Montaña. Entonces, Jardines de la Montaña es un terreno de 160 hectáreas de origen familiar en La Calera, y ahí es donde yo discutía desde la época de la secretaria Amy Camacho y posterior con los siguientes secretarios, de que como aquí había nombre y apellido para revisar un proyecto urbano, pues era una cantidad de solicitudes y de peticiones, desde los propios vecinos que se quejaban porque veían cerros y pensaban que era bosque público. Entonces les teníamos que explicar que no, pues que son terrenos particulares, que en la carta urbana se permite su desarrollo y que el gobierno no tenía dinero ni para comprarlos, ni para desarrollarlos, y mucho menos para mantenerlos, ¿no? Pero un poco más abajo está Santo Tomás Chautla, y ahí es donde les explico que yo les enseñaba a la autoridad y les decía, vean ese cerro, ¿no? Ese cerro, como nadie viene a hacer un trámite, no hay control. Y ahorita, 10 años después, ese cerro está totalmente construido, o sea, es una montaña de bloque gris, con calles de lodo, sin agua, sin drenaje. Entonces, ¿qué queremos? ¿Esos desarrollos o este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, aquí empezamos con un proyecto en 160 hectáreas de 7,000 viviendas. Y estas partes verdes que se ven en esta foto, en las manchas oscuras, eran las partes de las barrancas con bosques de encinos y pinos, y obviamente donde corre el agua pluvial en época de lluvias. Entonces, esos son estas manchas verdes que tenemos, donde se habían planteado unas represas. Y aquí, bueno, ha sido un verdadero viacrucis de años, de que parece una bandera para que no se desarrollen, ¿no? Después cambiamos de las 7,000 viviendas a hacer un censo de árbol por árbol. O sea, tuvimos que levantar en 160 hectáreas todos y cada uno de los encinos y de los pinos y de los árboles nativos importantes para que verdaderamente pudiéramos cambiar el proyecto y fuese autorizado. Entonces, se cambió de 7,000 viviendas unifamiliares a 11,000 viviendas en vertical con edificios de 4 niveles y a demostrarles que no se tocaba absolutamente un árbol. Y el otro punto muy importante que requirió inclusive de un cambio en la carta urbana, en la normatividad del municipio, fue que para este tipo de departamentos de 40 metros cuadrados, en la ley en Puebla se solicitaba un cajón, ¿cuál era el dato? Sí, creo que era eso, era un cajón por departamento. Entonces hablábamos de 11,000 cajones. Les presentamos una estadística nacional que el 30% de la gente que vivía en este tipo de desarrollos tenía coche. Entonces les dije, bueno, vamos a ser muy generosos, vamos a suponer que el 50% tiene coche. Esos son 5,500 en lugar de 11,000. 5,500 de a 20 metros cuadrados o 25 metros cuadrados que ocupan a cielo abierto, salvando los árboles, estamos hablando de 11 hectáreas. Entonces, teníamos que construir 22 hectáreas de estacionamiento para que la mitad estuviera ociosa y verdaderamente con planchas de adoquín que no sirven absolutamente para nada, o solamente hacer 11, y las otras 11 que se queden como área verde. Entonces, bueno, finalmente, después de varios estudios y negociaciones y reuniones se convencieron, y eso está hecho ley, o sea, eso se convirtió en ley, y obviamente el desarrollo está planeado de esa forma, pero no estamos tocando ni un árbol y estamos dejando 11 hectáreas adicionales como verdes. Y este era el tipo de proyectos que finalmente se empezaron a construir.
habrá unas 700 casas construidas y unos 1000 departamentos, y luego vino ya un problema legal entre socios. El desarrollo está parado, pero bueno, está autorizado de esta forma, ¿no? Y obviamente se recuperaban cuerpos de agua originales de los terrenos, se hacían parques, se hacían ciclopistas, se hacían zonas deportivas. Y concluyo con esta, simplemente era un acceso directo del periférico, porque también había aquí muchos problemas con la gente de La Calera, que nos decía que si el agua se le iba a quitar a La Calera para abastecer este desarrollo, y era un poco lo mismo que pasa en Lomas. Las inversiones que tienen que hacer estas gentes para llevar agua a 11,000 nuevas viviendas da para abastecer 200 casas de La Calera, ¿no? Y el tener una salida directa al periférico por 2 minutos, por supuesto, mejora drásticamente y resuelve todos los atorones, no solamente de La Calera, sino de toda la zona militar y de toda la zona que está al oriente del Parque Ecológico de Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, estas comunicaciones se estaban logrando y se están logrando gracias a la inversión privada, ¿no? Entonces, creo que estos son 2 ejemplos contundentes, importantes, que demuestran la forma en la que la ciudad se está expandiendo, pues, a una velocidad verdaderamente rápida, ¿no? Con eso concluyo, y yo creo que podemos regresar la palabra a Toño y abrir las preguntas y respuestas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fede. Pues estamos abiertos para que empiecen a plantear sus preguntas de manera indistinta, sea para Federico o para Benjamín. ¿Sí se escuchó? Sí. Sí, ya había por ahí creo que algunas. Hay algunos comentarios que son importantes en el chat. Me gustaría un poquito, Benjamín, si tienes alguna respuesta a los comentarios, más que preguntas, veo más temas de comentarios generales, pero si ustedes pueden retomar, o Federico o Benjamín, algunos de esos comentarios y empezarnos a contestar algunos, pues encantado, ¿eh? Vi una pregunta por ahí. Fede, ibas a decir algo. A ver. Tú no te oyes, Pa. No levanté la mano, Benja. Adelante, por favor. No la levanté. Vi una pregunta directa hacia mí, de Vera Luna, donde hablaba sobre el tren y el poderlo utilizar como medio de transporte. Claro que sí es importante el retomar este medio como un elemento de comunicación dentro de nuestras ciudades y dentro de nuestro territorio. Incluso una de las propuestas en el tren que se hizo aquí entre Cholula y la ciudad de Puebla era justamente esa, que funcionara no solo como elemento turístico, que es como se quedó al final, sino que también se utilizará como medio de transporte. Tan es así que se habilitaron las estaciones intermedias, pero ahí hay un tema que es más complicado y que tiene que ver con la concesión de las vías del ferrocarril y una empresa que tiene esta concesión. Entonces, no había compatibilidad y había unos temas por ahí también con la Secretaría de Comunicaciones Federal que impidieron que se diera este elemento de tener un tren como vía de transporte público, ¿no? Y que también ayudaría a transportar a toda la gente que se mueve de las periferias hacia el interior de la ciudad o incluso atravesando la zona sur para llegar hasta la zona norte, que es donde está la zona industrial, ¿no? Hay un plan también de transporte, de movilidad de la zona metropolitana de Puebla, en la que se establecen varias rutas para sistema de transporte articulado, que en ese sentido ya hay 3 líneas funcionando. También la idea es reforzar más, y una de ellas era justamente sobre el periférico, que es otro de los elementos o las vías importantes que nos comunican buenas zonas de la ciudad con zonas con gran volumen de vivienda con las zonas de producción de la ciudad.
Creo que tú en ese sentido, Fede, tenías a lo mejor un poco más de información sobre la relación y la problemática del tren, la implementación del tren, ¿no? Pero el tren turístico a Cholula realmente, no sé, desde el principio pues no estaba claro cómo podía funcionar como un tema de movilidad, ¿no? Entonces, en realidad era turístico. Yo creo que así se planteó y era unir Puebla con Cholula y Tantán, ¿no? Pero no como movilidad, ¿no? Me parece que no era la ruta, no era el origen y destino de la gente. No pienso que esa era una alternativa de movilidad urbana. A ver, una pregunta por acá. ¿Cómo se puede controlar el interés de los grandes capitales sin vulnerar el derecho de la ciudadanía al territorio y al beneficio social? Es como un poquito lo que ha escrito Gerardo Siga ahí en sus comentarios. Pues mira, a ver, una de las formas fue lo que hizo el gobierno del estado cuando expropia la reserva territorial Atliscayo-Quetzalcóatl. O sea, no había manera de tener un orden o unos lineamientos de gobierno sobre esas 1,084 hectáreas y viene un proceso de expropiación así de duro y así de contundente. Entonces, en esa expropiación se pasa a traer pues, terrenos propiedad de mucha gente, no solamente de grandes terrenos, sino de pequeños propietarios, ¿no? Entonces, tuvo una justificación social, que era desarrollar vivienda social. O sea, lo que yo explicaba ya al principio, el tema de cómo cuidar que haya suelo accesible para las zonas populares o para que no haya especulación en la tierra. Entonces, eso se trató de hacer en esa expropiación, o más bien fue uno de los motivos, si no es que el motivo principal de la expropiación. Es decir, el gobierno tiene que generar un suelo urbano cercano de beneficio público, de beneficio social. Entonces sí se empezaron a dar muchísimos terrenos a vivienda social y a desarrollos de ese tipo, pero obviamente venía el problema de cómo pagar la infraestructura. Entonces ahí es donde sacaron esa mezcla de usos del suelo, donde el primer desarrollo fue el centro comercial Angelópolis, para que de esos ingresos salieran los recursos para hacer la infraestructura básica necesaria para las 1,084 hectáreas. Entonces, se fue vendiendo y se fue sacando dinero de esas ventas de los terrenos sobre Angelópolis, sobre Atliscayo, para financiar las demás partes. ¿Cuál fue el problema con el paso de los años? Pues que genera un costo de la tierra y tal especulación que empezó a ganarle y los gobiernos fueron cambiando, y yo fui partícipe también ahí con el gobernador Melquiades Morales en esa etapa, donde había que estar solicitando cambios de uso del suelo para que fuesen terrenos comerciales en detrimento de áreas verdes o de desarrollos sociales, para que hubiese más recursos. Pues hasta el gobierno se mete en temas de especulación, ¿no? Pero de otra forma, el gobierno lo que creo es que lo puede lograr a base de planeación a futuro. O sea, cuando valen lo que llegan a valer, es cuando el gobierno tiene que hacer una planeación de que hacia allá se desarrolle, pero no una vez que ya está desarrollado, es como lo controlas, ya no hay manera. No sé si Gerardo puede escribir si está contestada la pregunta, o bueno, la pregunta es muy profunda, ¿no? Más bien, la respuesta es dificilísima de dar. ¿Cómo genera suelo accesible a la gente, a la ciudadanía? Pues con dinero. Pues vivimos en un país que se necesita dinero para comprar las tierras y para desarrollarlas. Punto. Gracias, Fede. Creo que el arquitecto Serrano quiere comentar algo. No sé si estás por ahí, ¿está ahí por ahí el arquitecto? Ancho. Ya salió, se despidió. Ah, ok. Yo quisiera Gracias. comentar. Gerardo, adelante. Sí. En realidad creo que el problema está en la falta de comprensión de una disposición constitucional que diseñó Miguel Ángel de Quevedo, que es el tercer párrafo del artículo 27 constitucional. Y lo que dice en términos generales es que el Estado, primero, los bienes naturales son propiedad del Estado, pero esos bienes naturales son susceptibles de propiedad privada.
y esos bienes naturales, el suelo es un bien natural, como el agua, etc., ¿no? Lo que tiene que hacer el gobierno es, a través de una idea que dicte el interés público y el beneficio social, establecer las modalidades de uso de esos territorios. Pero esas modalidades, que las podemos entender como la normativa, no es propiedad privada. Y el problema es que de una manera artificial se está privatizando esa propiedad y cualquiera que compre o vende un terreno en la ciudad lo hace a valor residual. Es decir, que puedo construir en ese suelo y por lo tanto ese suelo vale tanto. Apropiándose la normativa, cuando la normativa en realidad es una propiedad, no es propiedad privada, sino es propiedad comunitaria, y entonces esos derechos y ese valor no debería relocalizarse al propietario del suelo, sino el inversionista que quiera hacer un desarrollo paga esos derechos al Estado para que el Estado entonces pueda comprar suelo, pueda desarrollar obras, y no como sucedió, por ejemplo, en Angelópolis, que a futuro tú haces un desarrollo con modelo medieval y a futuro el Estado, a través de impuestos, tiene que construir las ciclovías, tiene que construir las banquetas, tiene que construir las calles, tiene que construir todo. Cuando el valor de ese suelo se privatizó, y entonces ahí estaba la riqueza de la ciudad, precisamente en no entender que las disposiciones normativas no son propiedad privada y se están relocalizando de manera errónea y artificial a los propietarios del suelo. Y el propietario del suelo lo único que hace, independientemente que haya sido una expropiación en ese caso, pero en cualquier otro caso que no sea expropiación, lo que hace es especular con el suelo, esperar a que llegue el mejor postor, se lleva su dinero y no le retorna nada a la ciudad, cuando esa normativa él no sudó ni una gota de su frente para lograrla. Es una disposición que se toma de manera comunitaria, porque pasa por consulta pública, pasa por el Congreso, que es una cuestión de democracia participativa y representativa, y por lo tanto no es una labor de la cual él echó mano para poder obtener ese uso del suelo, por lo tanto no es una propiedad privada. Y creo que si le cambiamos eso a las disposiciones en materia de normativa y no simplemente se regalan usos y destinos del suelo en el territorio, pues entonces las zonas que están subutilizadas al interior de la ciudad y que están integradas y que no necesitamos estarles construyendo calles ni infraestructura, porque ya las tienen, se pueden desarrollar. Claro, si vas a una zona integrada, pues te la cobran en un dineral por la normativa, pero es que la normativa no es del propietario del suelo. Él, con que le des su derecho a una vivienda digna, no estás vulnerando ningún derecho de propiedad privada. La normativa no es propiedad del propietario del suelo, y creo que ese es el error. No hay manera de salir de seguir expandiendo la ciudad y de necesariamente tener que construir ciudad en suelo disponible, sin que tenga construcción. Pues claro, ¿por qué? Porque el otro suelo está muy caro, evidentemente, porque estamos artificializando el valor de ese suelo. Y entonces, si no le dan la vuelta, pues sí van a tener que seguir expandiendo la ciudad de Puebla a suelos que tienen otros valores, agrícolas o forestales o lo que sea, porque no le van a poder entrar a la ciudad que ya está construida, porque el valor del suelo es muy alto. Ese era el comentario. Gracias, Gerardo. Muy amable. ¿Algún comentario adicional? Bueno, lo que está explicando Gerardo atinadamente, pues es exactamente lo que digo. Pues el gobierno municipal, el gobierno estatal y las leyes federales, por supuesto, tienen que ver con la expansión de la ciudad, ¿no? O sea, hay muchos otros factores, pero por supuesto, pues ahí es donde por supuesto puede adelantarse y revisarlo y controlarlo, y las instancias del INPLAN en el municipio o del INEPLAN en el estado son fundamentales para precisamente poner una visión de hacia dónde debe de concentrarse la ciudad, ¿no? Y muchas gracias. A ver, ¿Algún otro comentario? otra cosa. Existe una controversia en el uso del automóvil. Por un lado, es un elemento aspiracional y por otro, es uno de los grandes problemas de las ciudades. ¿Cómo pueden los nuevos proyectos de desarrollo
promover diferentes formas de movilidad? Si quieren, la tomo. En ese sentido es importante el tema también del promover la cultura de la movilidad, además de dar las condiciones, ¿no? Ya lo veíamos hace rato en algunas imágenes. Si tú das las condiciones para que la gente pueda desplazarse segura y adecuadamente, lo va a ir haciendo. Pero si no tienes esas condiciones, no lo haces. Por otro lado, también gran parte de las ciudades están destinadas justamente, como dicen, a que se mueva el automóvil, pero así se destinó específicamente para ese tipo de máquinas, aunque también hay otras máquinas. Y, por ejemplo, en el movimiento, en zonas locales, tú te puedes mover por la velocidad en la que se desplaza el automóvil, caminando o en bicicleta. El problema es que mucha gente ya no lo quiere hacer. La gran mayoría de las personas que tienen automóvil lo utilizan para ir a 2 a 3 cuadras. Aunque también el impacto, como ya por ahí lo comentaba Federico, es de muy poca población es la que tiene el acceso al vehículo automotor, al transporte privado. Por lo tanto, el enfoque debe ser apostarle al transporte público. Y también hay otra situación. Conforme las familias se van consolidando y van terminando de pagar sus viviendas, que normalmente la vivienda de interés social se adquiere con crédito. Una vez que terminan de pagar, el siguiente paso es tener un coche. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para moverse. Voy a tomar un caso. Por ejemplo, está la unidad habitacional del Rosario en la Ciudad de México. El Rosario es una unidad habitacional gigantesca y tenía muchas áreas verdes, tenía lagos, tenía zonas deportivas, tenía zonas sociales, tenía zonas comerciales, pero si ustedes van ahora a la unidad del Rosario, todas estas elementos y programas complementarios ya no los tienen, y lo que eran lagos ahora son grandes estacionamientos. Tiene que ver también con la gestión de estos espacios y el entender que como comunidades debemos estar organizadas y debemos asumir también que hay costos para mantenimiento, cosa que ahora ya está considerando el Infonavit. Incluso en estos créditos que está dando, hay unas partes de este crédito que se va directo a un fondo para la administración de los espacios. Y al respecto les recomiendo, yo no se las voy a contar, pero sería bueno que la vieran, una película que se llama El Elevador, que tiene que ver con la unidad Miguel Alemán de Pani y los problemas por la falta de mantenimiento de la misma unidad. La unidad tenía todo en un principio y después cayó en un bache por cuestiones de mantenimiento, y todo esto se aborda al tocar el tema o con el pretexto del tema del elevador. La gente se vuelve a poner de acuerdo para pagar sus aportaciones y dar el mantenimiento del espacio, que también es otra situación que debemos tener en cuenta. Gracias, Benjamín. Toño. Sí. Oye, quisiera yo complementar nada más algo que tiene que ver a lo mejor con esa pregunta. Sí creo que tiene que tomarse decisiones de inversión de gobierno mucho más en sistemas de movilidad que en vialidades, ¿no? O sea, eso me parece fundamental, ¿no? Porque cuando se te va atorando el tráfico y el coche, pues los gobiernos y nosotros mismos, los arquitectos y urbanistas, ingenieros, queremos hacer puentes y desniveles y ampliar las calles y hacer una bola de cosas, que es invertirle dinero a las vialidades, ¿no? Entonces, si eso se atora, pero que tú tengas la alternativa de tener sistemas de movilidad, de transporte público, obviamente es un hecho que vas a empezar a tomarlo, ¿no? Y México en Insurgentes creo que está muy demostrado, ¿no? Porque la gente prefiere irse en el camión rojo que circula ahí por Insurgentes a estar atorado en su coche particular, que además cuando llega no tiene dónde estacionarlo o que le cuesta un dineral el costo del estacionamiento durante su jornada de trabajo. Entonces agarra el transporte público. Pero si no, de otra forma, pues vamos a seguir haciendo puentes y siguiendo haciendo cosas, y eso nunca es suficiente, ¿no? Porque por un lado el gobierno invierte en vialidades, por otro lado
las empresas fabricantes y vendedoras de automóviles pues hacen un esfuerzo de comercialización y ahora consigues un coche por cualquier renta mensual, pues cada día hay más coches y creo que debe de ser al revés, ¿no? Y en la parte de ciclismo o de bicicletas, sí entiendo claramente que algo como San Andrés Cholula pueda funcionar, ¿no? Pero yo he cuestionado mucho que se siga metiendo o que se esté pretendiendo meter así a gran escala en la ciudad de Puebla. Pues ahí enseñaba yo el plan. De Lomas de Angelópolis al centro es 1 hora, 1 hora y cuarto. Entonces, pues si le pedaleas duro, a lo mejor no agarras tránsito y llegas en 40 minutos, pero pues llegas en unas condiciones de sudoración y de ejercicio pues que no te admiten en tu trabajo, ¿no? Entonces, eso sí lo cuestiono. O sea, la parte de las bicicletas en muchas ciudades europeas, y hay muchos ejemplos donde por supuesto sí jalan, pero cuestiono yo que Puebla, la ciudad como está, pueda seguir funcionando, bueno, con bicicletas. Y bueno, yo lo pregunto en esos foros, oye, ¿cuántas agencias de venta de bicicletas hay? ¿Cuántas bicicletas van al taller? ¿Cuántas circulan por la 31? ¿Circulan por no sé qué otras calles, no? Y yo siempre veo muy pocas bicicletas. Entonces, no está siendo desde mi punto de vista una alternativa de movilidad masiva para la ciudad de Puebla. Entonces hay que meterle más a los sistemas de transporte colectivo. Sí, es correcto. Voy a hacer un comentario al margen. Se está usando la bicicleta más como un tema recreativo que como un tema de movilidad necesario. Oye, quería comentarle, Federico y Benjamín, ¿qué opinan? Es una pregunta personal. ¿Qué opinan del tema del cablebús en la Ciudad de México? Sí jala, sí funciona, ¿eh? O sea, lo que yo fui a visitar directamente fue el de Catepec, que es una inversión privada, es un PPS, y bueno, para estar llegando a las partes de arriba de las colonias, tenían que transbordar de una combi a un taxi, caminar un rato y se hacían 40 minutos, 50 minutos la gente, y con estos teleféricos verdaderamente están bajando en 8 minutos, ¿no? Y la gente lo agradece. Y entonces tan sí funcionó, pues que están metiendo las otras líneas, ¿no? Entonces sí creo que tienen un impacto importante en lo que yo conocí de esa de Catepec, ¿no? Las nuevas líneas que acaban de inaugurar desconozco, pero pues a lo mejor el tema es que partes de que están solucionando problemas que no deberían de haber existido. ¿Por qué la gente está viviendo en los cerros, no? Eso pues es un antecedente que habría que solucionar antes de que suceda. Ya como un remedio, al final, pues sí está jalando. Y obviamente entiendo que lo traen de Colombia, las primeras líneas de estas fueron ahí en Medellín, si no estoy equivocado, ¿no? Ok, muchas gracias. Tiene que ver también un tema de la topografía, ¿no? Justamente van ligados a las zonas que tienen diferencias en niveles muy, muy fuertes, ¿no? Ahí es donde no pueden entrar otro tipo de transporte, que de hecho por ahí, metiendo un poco también cuestionamientos, ¿no? Había hace tiempo, por los 60, 50, una propuesta de crecimiento de organización de la Ciudad de México, de urbanización, no en el cerro propiamente, pero sí en las faldas del cerro, dejando todo el valle libre para captar agua y al mismo tiempo tener, las zonas de cultivo en esa zona. Hablaba de un becerril, se llamaba el ingeniero que lo planteaba, y es una propuesta bastante interesante que incluso después me recuerda algunas de las imágenes que llegó a plantear Alberto Kalach y Teodoro González de León con su equipo en este gran proyecto de Vuelta a la Ciudad Lacustre, que un poco tiene elementos que pudieran aplicarse también en lo que comentabas, Federico, para el lago de Valsequillo, ¿no? Donde hay una integración de ciertas actividades económicas y de programáticas que van vinculándose con el tema del ecosistema, ¿no? Tampoco para no aislar completamente una cosa de la otra, sino hacerlo integrado, tratar de llevar este desarrollo y no evitarlo, ¿no? Porque tampoco puedes negar que se está dando. El chiste es cómo hacerlo de la mejor manera.
Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Hay un comentario de Gerardo Celis. Hay valores urbanísticos que no están ampliamente difundidos entre la población en general. Me parecería muy provechoso realizar una fuerte labor de difusión por parte de la academia para que una amplia mayoría de la ciudadanía comparta valores de cómo debe ser la ciudad para todos. Digo, aquí es como que me imagino un poquito que se refiere a los temas de derecho de peatón o de bicis o algo así. Está un poco confusa el comentario, pero no sé. A ver, ¿podría yo contestar? Si me permiten clarificar la pregunta, me refiero a brevemente nada más decir que pienso en los desarrolladores inmobiliarios, que son con quienes he trabajado mi vida profesional, y muchos de ellos no son seres perversos que buscamos destruir la ciudad. No, demasiadas veces me temo que se obra por desconocimiento o falta de apropiación de ciertos valores y de ciertas actitudes perfectamente válidas. Simplemente es decir, creo que hay que estirar un poco la mano a tomar canales. Un ejemplo que pongo es algo que hace el INE, por ejemplo. El INE, además de organizar elecciones, difunde valores de las bondades de la democracia, de las bondades de la discusión, de informarse, etcétera, etcétera. Ese ejemplo aplicado al urbanista, ¿no? Creo que sería muy bueno que como academia organizada, empezando por los desarrolladores inmobiliarios, hubiera un acercamiento de, oye, esta es la manera buena de hacer la ciudad y cómo te ayudamos a que hagas una buena ciudad, en vez de verlo como una confrontación, que en mi experiencia es algo que sucede. Gracias. Federico, ¿querías contestar algo? Sí, por favor. Bueno, antes que nada, un gusto ver a Gerardo, que ya comenté que participamos muchos años juntos en desarrollos de lomas y demás, ¿no? Pero creo, Gerardo, que verdaderamente la academia, esa es su función. O sea, cuando hablas de colegio de arquitectos, pues es un tema gremial, ¿no? Que es otra cosa. Pero cuando estamos en la academia, estos foros son precisamente para eso, ¿no? La academia, una de sus funciones es la difusión de la arquitectura, del urbanismo, de esos valores. Entonces, tenemos que hacer algo como academia y estoy de acuerdo en lo que estás comentando. Gracias, Federico. El arquitecto Gerardo Sic tiene otro comentario. Gerardo. Sí, voy a tratar de ser más sintético que la otra vez. Sobre el automóvil y sobre el tema de los desarrolladores inmobiliarios, más allá de que sean personas perversas, pues simplemente ellos están persiguiendo un valor privado, pues, lo cual está muy bien, forma parte de la economía y yo creo que eso hay que protegerlo, preservarlo y demás. Quizás el tema es que hay que regularlo y entonces en tanto lo regules y haces un mercado que es equitativo para todos, entonces las cosas pueden suceder. Si evidentemente tú permites, en términos de legislación, que se puedan construir, por ponerles un ejemplo, hicimos un estudio sobre cajones de estacionamiento en la Ciudad de México, porque la verdad sí nos preocupaba el tema de movilidad y sobre todo en materia de la saturación de las calles. Y en los últimos 10 años, estudiando las manifestaciones de construcción y licencias de construcción, en los últimos 10 años en la Ciudad de México, en todas las alcaldías, el uso del suelo que más se construyó no fue vivienda, no fueron oficinas, no fue equipamiento, fueron cajones de estacionamiento. Entonces el problema es que la construcción de cajones de estacionamiento por los desarrolladores inmobiliarios que derivan además de estudios de mercado, pues es que ahí es donde empieza todo el problema. Evidentemente, si tú le ofreces 1, 2 o 3 cajones de estacionamiento a tu cliente, pues te los va a comprar. ¿Qué pasaría si el mercado regula eso para que todos ofrezcan lo mismo y no tengas una competencia inequitativa? Es decir, en ciertas zonas en donde la movilidad ya está resuelta, que tienes Ecobici, al menos en la Ciudad de México, Ecobici, Metrobús, Metro, ¿qué pasa si simplemente prohíbes la construcción de cajones de estacionamiento?
todos los que construyan en esos distritos a futuro no van a poner cajones de estacionamiento. Por lo tanto, esa gente que te va a comprar va a decidir sobre un producto idéntico en materia de cajones de estacionamiento. Ya si tú le quieres poner mejores acabados, la terracita, las amenities, todas estas jaladas, pues está muy bien, está padrísimo. Pero en materia de cajones, te garantizas de que no vas a llevar más coches, porque se pensaba, la lógica del siglo XX es que los edificios tenían que resolver su demanda de cajones de estacionamiento, y por eso las normas en materia de cajones de estacionamiento, que derivan, al menos en México, de Estados Unidos, tienen que ver, pues este uso del suelo necesita tantos cajones. La ridiculez al borde de la risa. Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas requería más cajones de estacionamientos que un restaurante sin venta de bebidas alcohólicas. Es decir, hay que llevar el coche a emborracharse, ¿no? Y entonces, si prohíbes en ciertos distritos, insisto, la ciudad de Puebla desafortunadamente ya se expandió y va a ser muy difícil lograr esto porque pues ya condicionaste un territorio al uso del automóvil, ya no hay de otra, pues. Y en tanto no compartas cosas, pues va a ser muy difícil. Entonces, tendrías que regular la prohibición de la construcción de cajones. Y además, si ustedes hacen una radiografía de los cajones de estacionamiento construidos, privados, públicos o lo que sea, de repente, curiosamente, ves los cajones de Perisur en las noches vacíos. No hay ni un alma. Y los cajones en las noches de las zonas habitacionales llenos. En el día, Perisur, los cajones llenos y los cajones de las zonas habitacionales vacíos. Entonces, de repente, hemos construido mucho y es sumamente ineficiente. Un automóvil, para hacerlo eficiente, necesita estar circulando. Si un automóvil está estacionado, es un automóvil completamente ineficiente. Y por eso tenemos tantos autos en las calles. Porque si se mete un sistema que es transporte público, pero con un modelo privado, como el auto compartido que en muchas ciudades europeas tienen, tú sacas, una vez que metes un auto compartido a la ciudad, sacas alrededor de entre 12 o 15 automóviles de circulación, porque la gente sabe, como con la ecobici, que ya tienes la bicicleta y tú no te haces cargo de la bicicleta. Lo que le pasa a la bicicleta no es tu rollo, no tienes que pagar la verificación, no tienes que comprar la gasolina, ni el seguro, nada. De eso se encarga la empresa y lo usas única y exclusivamente cuando lo necesitas. No tienes que construir el cajón de estacionamiento para tenerlo. Y entonces esos coches compartidos, entre más tiempo permanezcan circulando, más eficientes son. Y estamos construyendo cajones de estacionamiento, y no hay manera de que la ciudad se le quiten los problemas de tránsito vehicular si seguimos construyendo cajones de estacionamiento. Y yo creo que la normativa en la ciudad de Puebla seguramente es parecida a la antigua normativa de cajones de estacionamiento de la Ciudad de México. Y mientras eso no se regule, pues todos van a optar, cualquier desarrollador va a optar por construir cajones de estacionamiento, porque la competencia los va a construir. Y si tú no los construyes, sales de mercado, porque la gente, si se los ofreces, los compra. Pero si les ofreces otro modelo, a lo mejor también te van a comprar. ¿Por qué? Porque lo otro está resuelto y no les generas la necesidad. Claro, si los mandas a vivir lejos, les generas la necesidad del automóvil. Pero si los mandas a vivir como las nuevas reglas del Infonavit en conjuntos integrados, porque ahora ya el Infonavit no va a financiar conjuntos así a las afueras, sino conjuntos integrados, entonces la cosa cambia muchísimo, porque ya no me está generando la necesidad del automóvil, porque la propia ciudad me puede resolver los temas de movilidad de muchas maneras. Y creo que el tema de cajón de estacionamiento es un tema relevante que hay que normar. Gracias, Gerardo. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quiero comentar también. Digo, es un poco también en refuerzo y creo que va ligado a lo que ya se había platicado hace rato. Nosotros en la oficina hicimos también un estudio, pero sobre la vivienda. Y la vivienda de interés social llega a tener hasta el 30% de la construcción que es para coche, que es absurdo. Y eso se traslada también a la infraestructura de la ciudad. Si nosotros analizamos el espacio público, que prácticamente
tenemos en nuestras ciudades está destinado y es el 30% hacia el automóvil. El 30% del espacio público de nuestras ciudades es específico para el automóvil. Entonces, sí termina siendo un tema de repensar. Por eso, estas últimas imágenes que ponía en mi presentación va ligado a tratar de entender la ciudad de otra manera y tomar, nuevamente insisto, que el eje del diseño de nuestras ciudades seamos nosotros y no una máquina. La máquina surgió como un apoyo, como una herramienta para movernos, pero ahora parece que hacemos las ciudades para esta herramienta, ¿no? Que es lo paradójico. Gracias, Benjamín. No sé si tengas alguna otra pregunta, Federico. Yo no tengo nada por acá. Gracias. Pues, si no hay más preguntas, solamente queda, Fernando, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, dime. Darle las gracias a los ponentes. Por supuesto. Y pues te agradezco también la invitación por parte de nosotros. Muy amable. No. A todos, muchísimas gracias. Ha sido de una valía enorme y de una diversidad enorme también, que por supuesto estos foros valen la pena y para eso son, ¿no? Precisamente para los actores vivos de estos asuntos que se discuten, fomentando valores, creando valores que finalmente deben también de crear corrientes de pensamiento, ¿no? Cómo debe ser la ciudad de todos, como ya se dijo, cómo hacer una buena ciudad. Les agradecemos a todos sus aportaciones. Creo que esto es lo que la academia sabe hacer mejor. Felicidades y muchas gracias a todos. Buenas noches.